Mi prometida prometió cuidar a mi hija, pero la dejó sola mientras salía con las suyas. Cuando me comprometí con Estela, pensé que por fin había encontrado a alguien con quien construir un hogar, no solo una casa. Después de años criando a mi hija solo, imaginé que tener una compañera sería sumar calor, no dividirlo. Me llamo Fernando Díaz, tengo 39 años y soy papá de Luciana, mi hija de 10. Su madre, Elena, nos dejó cuando Lucy tenía solo 3 años. No fue una separación, fue una desaparición. Ni cartas, ni llamadas, ni cumpleaños recordados. La única figura materna constante en la vida de mi hija ha sido Rosa, mi suegra, la abuela materna, que nunca dejó de estar. Luciana y yo llevamos una vida simple, tranquila. Tenemos una casa de 3 habitaciones al sur de la ciudad, en un barrio donde los vecinos saludan por nombre y los niños aún juegan en la acera. Ahí ha crecido Luciana, con su cuarto pintado de azul, su gato llamado Limón y una rutina que le da sentido. Conocí a Estela hace 4 años. Ella tiene 2 hijas, Camila, de 15, y Isabela, de 12, de su matrimonio anterior. Tiene un acuerdo de custodia algo inusual, las niñas viven con ella de enero a junio y luego pasan el segundo semestre con su padre. Al principio, me pareció extraño, pero no era mi lugar juzgar. Estela fue amable, cariñosa, muy presente en los primeros años. Luciana la aceptó sin reservas. Le dibujaba cartas, la invitaba a ver sus cuentos favoritos, la llamaba Estelita con una ternura que a mí me partía el alma. Cuando Estela y sus hijas se mudaron a nuestra casa en septiembre pasado, pensé que la familia se estaba uniendo por fin. Los primeros días fueron una mezcla de caos y emoción. 3 niñas, una nueva rutina, 2 adultos intentando encajar piezas que no eran completamente suyas. Pero entonces llegó noviembre. Una noche, mientras cenábamos, Estela me propuso reorganizar las habitaciones. Quería que Camila tuviera un cuarto para ella sola, lo que implicaba que Luciana compartiera con Isabela. No lo dudé, dije que no. Luciana siempre ha tenido su espacio. No es una cuestión de metros cuadrados, es emocional. Su cuarto es su refugio. El lugar que no se mueve cuando el mundo cambia. Le expliqué esto a Estela con calma, pero no lo tomó bien. Dijo que estaba exagerando, que Camila era mayor y que merecía su privacidad. Discutimos. No a gritos, pero con esa incomodidad espesa que se queda flotando después. Dejamos el tema de lado sin resolverlo, como quien barre polvo bajo la alfombra. Las semanas siguientes fueron tensas, pero las fiestas navideñas suavizaron los bordes. Por un tiempo. Un sábado, a finales de enero, recibí una llamada urgente del trabajo. Trabajo en mantenimiento de emergencias para una planta química, así que cuando algo falla, tengo que ir, sin importar la hora. Llamé a Rosa, como siempre, para ver si podía cuidar a Luciana, pero ese día estaba fuera de la ciudad. Estela se ofreció de inmediato. Me dijo, no te preocupes, amor. Yo la cuido. Sentí alivio. Confiaba en ella. Esa noche, regresé a casa casi a las 10. Encontré a Luciana sola, sentada en el sofá, con el pijama arrugado de la mañana, viendo televisión. Frente a ella, una bolsa de comida para llevar, fría y sin abrir. Le pregunté cómo había estado su día. Se encogió de hombros. Me dejaron comida. Dijeron que regresaban pronto. ¿Quién? Estela y las chicas. Respiré hondo. Fui al cuarto y mandé un mensaje. Estela llegó unos 40 minutos después, riendo con sus hijas, cargando bolsas de compras y contando anécdotas sobre un campo de minigolf. Me acerqué y le pedí hablar. ¿La dejaste sola 5 horas? Le dije. Se cruzó de brazos. Me dijo que había sido solo una salida rápida, que Luciana podía calentar su comida en el microondas si quería. Que estaba exagerando. Cuando insistí en lo preocupante que me parecía, giró la conversación. ¿Y tú? ¿No sales solo con tu hija a veces? ¿Y eso no cuenta? Le expliqué que mis salidas con Luciana, desde que nos mudamos juntos, se reducían al supermercado y al veterinario. Necesidades. No cenas y juegos divertidos. La conversación se volvió agria. Dormí en el sofá esa noche. Durante la semana siguiente, apenas hablamos. Las niñas notaban la tensión y la casa se sentía como un lugar prestado. Estela evitaba mirarme largo. Yo evitaba discutir delante de las niñas. El viernes, Estela llevó a sus hijas al dentista. Antes de salir, lanzó un comentario con veneno disfrazado de broma. Espero que esto no ofenda también a tu hija. La miré. Ese sarcasmo pasivo era nuevo en ella. Estás siendo infantil, le dije. ¿Y tú ridículo? Respondió. Esa noche volvimos a discutir. Ella insistía en que necesitaba tiempo a solas con sus hijas. Que yo no entendía lo difícil que era tener solo 6 meses con ellas. Que era su derecho.
Y sí, claro que era su derecho. Lo que no entendía era por qué había aceptado cuidar de Luciana si en realidad planeaba dejarla sola. Si yo hubiese sabido que no quería tenerla ese día, me habría organizado distinto. Entonces lo dijo. Tus prioridades están claras. Siempre Luciana primero. ¿Y yo? ¿Y mis hijas? Luciana es una niña de 10 años. No puede estar sola 5 horas, Estela. No es una competencia. No se trata de priorizar. Se trata de cuidar. Mis hijas sienten que no son bienvenidas en esta casa. ¿Y dejar sola a la mía ayuda con eso? Nos quedamos en silencio. Pero algo se rompió ahí. Y aunque todavía intentábamos mantener la fachada de familia, lo que siguió solo fue cavar más profundo la grieta. El día después de esa última discusión, intentamos tener una charla más tranquila. Estela pareció receptiva al principio. Admitió que tal vez pudo haber manejado la situación de forma distinta, pero enseguida se justificó diciendo que su necesidad de tener momentos especiales con sus hijas era válida. Y lo era. El problema era otro. Le propuse una alternativa, planificar días separados, paralelos si era necesario. Ella podría salir con sus hijas mientras yo salía con Luciana, o al revés. La idea era no excluir a nadie de manera abrupta. Estela sintió, aunque lo sentí más como una concesión apurada que como un verdadero acuerdo. Ese fin de semana planeé una salida con Luciana al Museo de Ciencias. Habían instalado una exposición temporal sobre dinosaurios, y ella estaba emocionada desde que lo vio en un anuncio. Le conté a Estela con días de anticipación, y hasta la invité a venir con Camila e Isabela. Me dijo que lo pensaría. La mañana del sábado, fui a despertar a Luciana. La encontré ya despierta, abrazada a su almohada con los ojos enrojecidos. Me senté a su lado, preocupado, y entonces me mostró el teléfono. Mi amiga del frente me escribió esto, susurró. El mensaje era simple, pero devastador. La amiga había visto la tarde anterior a Estela y sus hijas en el centro comercial, luego entrando al cine. Luciana no sabía nada. Nadie le había dicho que saldrían. Nadie le explicó que se irían sin ella. Cuando le pregunté a Estela por qué no había avisado, respondió. ¿Desde cuándo necesito permiso para llevar a mis hijas al cine? No es permiso, le dije. Es consideración. Si yo intento incluirlas a todas en una salida, ¿qué te costaba contármelo? No respondió. Ese día fuimos al museo, Luciana y yo. Fue un día bonito, pero no podía dejar de sentir que ella estaba forzando las sonrisas. De regreso, la llevé a casa de Rosa para que se relajara. Ella notó enseguida que algo pasaba. ¿Peleaste con Estela? Me preguntó, como si lo supiera de antemano. Le conté lo esencial. Rosa me miró en silencio, con esa calma que tiene la gente que ya ha visto el mundo girar unas cuantas veces más. Me ofreció tener a Luciana con ella más seguido. Le agradecí. Mientras tanto, en casa, Estela empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Pero su comportamiento me gritaba otra cosa, salía con más frecuencia con sus hijas, nunca decía a dónde iban, y si preguntaba, respondía con una fuera o a dar una vuelta. La gota que colmó el vaso llegó el miércoles siguiente. Ese día, Estela se ofreció a quedarse con Luciana después de clases. Yo no se lo pedí, pero acepté porque pensé que era un intento por enmendar algo. Cuando regresé del trabajo a las 6 de la tarde, la casa estaba vacía. Solo Luciana, haciendo su tarea sola en la cocina. ¿Dónde está Estela?, pregunté. Se fue con las chicas al partido de voleibol de Camila, respondió sin mirarme. Eran casi las 7:30 cuando regresaron. Camila todavía traía un cono de helado en la mano. A Luciana no le habían traído nada. Ni una paleta. Esa noche, después de que todas las niñas se fueron a dormir, hablé con Estela. Le dije que no podía seguir así. Que no era solo por lo del partido o el cine. Era la suma de todo, el desdén, la indiferencia, la exclusión. Que Luciana no solo lo notaba, lo sentía profundamente. Estela se puso a la defensiva enseguida. Dijo que yo estaba intentando controlar cómo criaba a sus hijas, que solo trataba de reconectar con ellas antes de que se fueran de nuevo con su padre. Le recordé cómo era antes, cuando salíamos con las 3 niñas, cuando ella trataba a Luciana como una más. Le pregunté qué cambió. Su respuesta fue honesta, pero brutal. Desde que nos mudamos, siento que le das prioridad a tu hija por encima de las mías. Ella tiene su cuarto sola. Camila y Isa comparten. ¿Por qué yo no debería hacer lo mismo con mis hijas? Me quedé callado unos segundos. ¿Estás diciendo que dejas a Luciana fuera por revancha? No. Estoy diciendo que las cosas no son tan simples. Que vivir juntos lo complica todo. No. Tú lo estás complicando, le dije. Le dije que necesitaba un espacio para pensar.
Al día siguiente, pedí 2 días libres en el trabajo, preparé una maleta y me llevé a Luciana a un hotel pequeño cerca del Parque Metropolitano. Solo nosotros dos. Esos días fueron como una bocanada de aire limpio. Caminamos, comimos pizza en la cama del hotel, hablamos. Sin nombrarla directamente, le pregunté a Luciana cómo se sentía en casa desde que Estela y las niñas se habían mudado. Ya no está en casa, me dijo. Me siento como si tuviera que pedir permiso para existir. Esa frase me apretó el pecho. Hablamos durante horas. Recordamos lo bien que se llevaban antes, cuando Estela le compraba galletas, cuando le ayudaba con los deberes. Luciana lloró, pero también rió. Me abrazó antes de dormir, como cuando era más pequeña. Cuando regresamos a casa, Estela estaba tranquila. Dijo que había reflexionado y que lo mejor era que se mudara, al menos por ahora. Sorprendido, pero aliviado, le dije que me parecía lo más sano. En cuestión de días, empezó a buscar departamento para ella y sus hijas. Hizo algunas visitas y encontró uno a las afueras, de 2 habitaciones. Irónicamente, Camila e Isabela compartirían habitación. Como antes. El compromiso quedó en pausa. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabíamos lo que significaba. Lo que vino después fue casi un cierre por etapas. Estela se mudó un lunes por la tarde. Coordinamos todo para que Luciana estuviera con Rosa durante el día. No quería que presenciara cajas, silencios incómodos ni la frialdad que se instala cuando una relación termina sin escándalos pero con decepción. Ayudé a Estela a cargar algunas cosas, más por cerrar el ciclo con algo de respeto que por compromiso. No hablamos demasiado. Solo lo necesario. Su nuevo departamento estaba a unos 25 minutos. Le ofrecí llevar los muebles más pesados con mi camioneta. Ella aceptó. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí el eco del silencio. Era como si la casa respirara distinta. Y lo hizo. Luciana regresó al día siguiente, y lo primero que me dijo al entrar fue: ¿podemos volver a poner mis pósters en la sala? Antes, los habíamos guardado para que no interfirieran con la estética de Estela. Esa frase había salido de ella, pero Luciana nunca me la discutió. Hasta ese momento. Claro, hija, le dije. Pon los que quieras. Pasamos la tarde redecorando. Volvimos a colgar las luces de colores en la baranda de la escalera. El gato, Limón, volvió a acostarse en el sofá sin que nadie lo corriera. Una semana después de la mudanza, Estela me escribió. Quería saber si Luciana querría ir a cenar con ella y sus hijas. Dudé. No quería presionarla, así que le pregunté directamente. Luciana pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No quiero. Se siente raro ahora. Le respondí a Estela con respeto. Le dije que Luciana no estaba lista. Su reacción no fue buena. Me envió un largo mensaje de texto diciendo que estaba intentando hacer las cosas bien, que yo no colaboraba, que la estaba alejando de mi hija. No le contesté. No por falta de ganas, sino porque algo no cuadraba. Y la verdad llegó pronto. Esa misma noche, Rosa me llamó. Me preguntó si sabía algo sobre una conversación que Estela había tenido con Luciana semanas atrás, justo después del incidente del minigolf. No sabía de qué hablaba. Rosa me explicó que, según Luciana, una mañana mientras yo me duchaba, Estela la había llevado aparte y le había dicho que tenía que entender que su familia venía primero. Le pidió que dejara de causar drama, que no esperara ser incluida todo el tiempo y que se mantuviera al margen cuando estuviera con sus hijas. Pero lo más grave fue que le pidió que no me dijera nada, que era una conversación entre chicas y que contarla solo causaría problemas entre adultos. Sentí una mezcla de rabia y culpa. Mi hija no me lo había contado porque la habían manipulado. Y yo no lo había visto venir. La confronté por teléfono. Al principio, Estela lo negó todo. Luego dijo que fue solo una charla para ayudar a Luciana a entender cómo funcionan las familias mixtas. Minimizarlo así me pareció una burla. Le dije que necesitaba repensar todo. Que ya no estábamos hablando de conflictos de adultos, sino de manipulación directa a una niña. Al día siguiente, fui a verla mientras las niñas estaban en la escuela. No llevé a Luciana. Entré, me senté en el borde del sofá y saqué el anillo del bolsillo. No puedo casarme con alguien que trata así a mi hija, le dije. Estela lloró. Dijo que se sentía abrumada, que no había manejado las cosas como debía. Me pidió otra oportunidad. No se trata de mí, le dije. No es que me hayas fallado a mí. Le fallaste a ella. Y yo estoy aquí para protegerla. No voy a negociar eso. La conversación terminó ahí. Al irme, su tono cambió. Te vas a arrepentir, dijo. Ninguna mujer va a soportar que pongas a tu hija por encima de todo. Me giré antes de cruzar la puerta.
No espero que nadie compita con mi hija. Pero si no puede aceptarla, tampoco puede estar conmigo. Unos días después, Luciana recibió un mensaje de Isabela, preguntándole si ahora las odiaba. Me rompió el corazón. Los niños no deberían cargar con las consecuencias de las decisiones de los adultos. Ayudé a Luciana a responder con cuidado. No odio a nadie, escribió. Solo necesito tiempo. Esa noche, hablamos largo. Le conté que Estela ya no volvería a vivir con nosotros. Que yo estaba bien con esa decisión. Que no era culpa suya. Que si en algún momento quería hablar con Camila o con Isabela, tendría todo mi apoyo. ¿Y si ellas ya no quieren hablar conmigo? Me preguntó. Entonces tú seguiste siendo tú. Y ellas sabrán que nunca las trataste mal, le dije. Con el tiempo, las cosas se asentaron. Volvimos a ser una familia de dos. La casa se sentía completa, no vacía. Luciana recuperó su alegría. Empezó a invitar a sus amigas otra vez. Volvió a reír con facilidad. Yo, por mi parte, pasé por muchas emociones, decepción, enojo, tristeza. Pero también un extraño alivio. Me di cuenta de que era mejor ver ese lado de Estela antes del matrimonio. No después. No con consecuencias más graves. Carol, como siempre, siguió presente. Ayudaba a Luciana con sus tareas, la llevaba a su clase de natación cuando yo tenía turnos largos y a veces se quedaba a cenar con nosotros. Ella nunca intentó ser madre. Solo quiso ser una mujer buena y constante en la vida de mi hija. Eso es todo lo que uno puede pedir. Pasaron los meses. En una de esas tardes lentas de otoño, recibí una carta. Era de Estela. Venía con firma notarial, como si su arrepentimiento necesitara legalidad. Era una disculpa. Decía que había empezado terapia, que había entendido muchas cosas. Que nunca fue su intención dañar a Luciana. Que solo se dejó llevar por sus propios vacíos. No pedía volver. Solo decía que entendía si no quería tener más contacto. Le respondí con un mensaje corto. Gracias por la carta. Te deseo lo mejor. Y eso fue todo. Hoy Luciana cursa 5º grado y se unió al club de ciencias de su escuela. Le encanta. Tiene una amiga nueva, con quien intercambia pulseras hechas a mano. A veces menciona a Camila e Isabela, pero sin tristeza. Más bien con nostalgia, como quien recuerda un verano que ya terminó. Yo estoy bien. Volví a salir de vez en cuando, con calma, sin prisas, sin presentar a nadie a mi hija. Estoy más cauteloso, pero no cerrado. El cuarto que fue de Camila e Isabela lo transformamos en una pequeña oficina. Luciana me ayudó a pintar las paredes. Le puso una planta que ahora cuida como si fuera mascota. Se llama Tilo, y dice que le da suerte. Si algo aprendí de todo esto, es que hay cosas que no se negocian. La seguridad emocional de mi hija es una de ellas. Puedes perder una pareja. Pero nunca debes permitir que tu hijo pierda su hogar. Luciana nunca fue el obstáculo. Fue la brújula. Y gracias a ella, hoy sé exactamente hacia dónde debo seguir caminando. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.